Bueno, quiero compartir esta mañana y quiero hablar en este modo de reinicio que estamos experimentando como iglesia, en este estudio que hemos estado haciendo. Hoy día quiero hablar acerca de la obediencia y quiero que podamos poner atención a esta palabra, que podamos reflexionar en torno a la obediencia esta mañana. Y queremos hablar de esto. No sé si alguna vez jugaste a este juego que se llama La búsqueda del tesoro. ¿Jugaste alguna vez a ese juego? Yo me recuerdo La búsqueda del tesoro. En muchas ocasiones, cuando era más pequeño, fui scout, fui un niño explorador, y muchas de las actividades que continuamente a veces están relacionadas con este juego de buscar un tesoro, ¿verdad? O para mi cumpleaños, me recuerdo de alguna vez mi papá me hizo una búsqueda del tesoro de que mi regalo estaba escondido en un lugar, y para eso él me dio como una serie de pistas, me dio como una serie de acertijos que yo tenía que ir como adivinando y paso a paso ir avanzando. Y al final, después de ir como adivinando y de poder ir buscando estas pistas, descubriendo estas pistas, podía avanzar de nivel, avanzar de base, avanzar de lugar, con el objetivo final de llegar a encontrar este tesoro. ¿Ya? Era lo máximo pensar que lo que nuestra imaginación volaba, flayaba, ya es una palabra cordobesa, nuestra imaginación volaba así full con pensamientos de imaginarnos un baúl, ¿verdad? Lleno de los tesoros más increíbles que uno podía pensar y que uno podía imaginar. Eh, entonces, para que el juego funcionara, había que ser bien claro en algo. No podíamos saltarnos de etapas, ¿verdad? No podíamos saltarnos de pistas, así como que ir más rápido eh, para llegar más rápido al tesoro final, sino que teníamos que llegar con todas las pistas en la mano, y iban a revisar cada una de las pistas, y después de eso podíamos tener acceso a descubrir qué es lo que había en ese baúl o en ese regalo, o cuál era el tesoro que había para mí. Eh, y sabes qué, a fin de cuentas había que seguir las instrucciones de las pistas. Se trataba de eso, como de que realmente pudiésemos seguir las instrucciones, las pistas, y podíamos llegar finalmente a este lugar. ¿Sabes qué? Anoche pensaba o esta semana pensaba que la vida espiritual como hijos de Dios a veces es muy parecido a este juego. Muchas veces pienso que nuestro caminar con Dios en ocasiones es algo muy similar a esta búsqueda del tesoro. Él tiene un gran tesoro para nuestra vida. Él tiene un gran tesoro para nosotros esperando, pero no podemos conseguir ese tesoro, o no podemos descubrir ese tesoro si no somos fieles a obedecer las instrucciones o las pistas que Él nos va dando. No sé si se entiende la idea, ¿verdad? Eh, Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si nosotros no seguimos las pistas? ¿Qué pasa si nosotros omitimos las pistas para llegar al tesoro final? Lo primero que pasa es que nos podemos extraviar o nos podemos perder. Es como sin saber a qué lugar tengo que dirigirme, a qué lugar tengo que ir. Muchas veces también empezamos a experimentar frustración, nos empezamos a cansar, empezamos a dar vueltas sin sentido. Comenzamos también a sentir que se nos acaba el tiempo. Es como que había un tiempo determinado para llegar a descubrir ese tesoro, y como que se nos empieza a acabar el tiempo, y eso hace que se nos haga muy difícil finalmente lograr obtener ese tesoro que está esperando por nosotros. Y lo peor de todo, que cuando empezamos a sentir que se nos acaba el tiempo, empezamos a mirar al resto de los contrincantes. Empezamos a ver que los demás grupos o las demás personas pasan por nuestro lado y como que están en otro lugar, y uno se empieza a pasar la película. ¡Ay, ellos van más avanzados que yo, ya están a punto de descubrirlo! Y yo todavía estoy entrampado, estoy perdido, estoy dando vueltas sin sentido. Y nos empieza a atacar la ansiedad. Podemos volvernos locos pensando qué es lo que están haciendo los demás, nos empezamos a comparar con los demás, y estamos absolutamente perdidos en medio del juego, sin saber qué hacer, sin saber cómo llegar finalmente al tesoro final. Y lo peor de todo es que damos por sentado que a lo mejor vamos a perder, que ya no funcionó, que no entendemos las pistas que nos están entregando, estamos entrampados, avanzamos en una, dos, tres, pero la cuarta está demasiado difícil, es un
Es una adivinanza muy difícil, es un acertijo muy complicado y como que nos estancamos. Ahora, ¿cómo podemos volver al juego? ¿Cómo puedo volver otra vez a sentirme que estoy jugando nuevamente y que puedo reintegrarme a esta carrera de la búsqueda del tesoro? Y cuando pienso en esto, lo primero que se me ocurre es que debemos comenzar a leer y revisar las pistas otra vez. Hay una pista que nos produjo un gran dolor de cabeza. Algo apareció ahí y no pudimos resolverlo y nos empezó a atacar esto de, no, que muy aburrido, que muy complicado, lo dejo ahí, mejor no sigo avanzando y me estanco. Pero, ¿cómo puedo volver al juego? Puedo comenzar a leer y a revisar otra vez cada una de las pistas. Eh, que podemos comenzar a orientar nuevamente todos nuestros sentidos en función de lo que estábamos haciendo. Y lo que también podemos hacer es que podemos ir a buscar consejo a alguien que nos pueda dar dirección, nos pueda dar confianza o nos anime en este proceso que estamos viviendo. Me acuerdo que cuando era pequeño jugábamos mucho este juego en los scouts y siempre había como un jefe o una persona mayor que iba caminando con nosotros. Y de repente las pistas eran demasiado complicadas, eran demasiado enredadas, era como que no daba. Y nos empezamos a frustrar, algunos se empezaban a sentar en el suelo, otros decían, no quiero jugar, nos poníamos a hacer otra cosa. Pero cuando queríamos volver a jugar, empezábamos a leer nuevamente todas las instrucciones y decía, vamos chicos, sí se puede, vamos, vamos. Y ahí este jefe nos empezaba a animar, nos empezaba a hablar, y lo que nosotros hacíamos es que empezábamos a buscar consejo en él para que nos ayudara un poco a descubrir lo que estaba pasando, lo que estaba sucediendo. Entonces es bueno también pedir consejo. Personalmente, yo muchas veces me he perdido en el camino. Muchas veces he tratado de saltarme las pistas para llegar más fácil al destino final, al tesoro final. Muchas veces me he distraído muchísimo en el camino. Y cuando me distraigo, me canso, comienzo a mirar a los demás, me desanimo, siento que empiezo a meter la pata en situaciones que se repiten una y otra vez sobre mi vida. Y lo peor de todo es que me empiezo a sentir atascado. No hay peor sensación de la cual es sentirse que estás atascado en medio de un proceso, que estás atascado en medio de una circunstancia, atascado en medio de una situación que estás experimentando. ¿Por qué he hablado de la búsqueda del tesoro? Porque pienso que la vida espiritual a veces es muy parecida a esto. Es como que Dios nos va entregando pistas, Dios nos va hablando, Dios va guiando el camino hacia el destino final. Pero también, como me pasó cuando pequeño, que me sentía frustrado también en mi vida espiritual, aún siendo adulto, aún siendo pastor, aún siendo líder, muchas veces me he distraído en el camino, muchas veces he dejado de perseverar, muchas veces he dejado de buscar, muchas veces siento que es demasiado difícil para mí y me pierdo. Aparte soy medio eh, que me cuesta concentrarme en una sola cosa a la vez, eh, y empiezo a hacer dos, tres, cuatro, cinco cosas al mismo tiempo y mi mente es demasiado dispersa y muchas veces me empiezo a desorientar del propósito que Dios tiene para mi vida. Eh, Me siento solo, me siento que no puedo hacerlo, me siento como que responderle a Dios ante sus peticiones a veces se transforma en algo demasiado difícil para mi vida. ¿Y qué es lo que hago en ese momento? ¿Qué puedo hacer yo en ese momento en el cual me he sentido atascado? ¿Te has sentido alguna vez así? ¿Te has sentido quizás alguna vez espiritualmente atascado? Como que estás como metido. Me acuerdo hace un par de meses atrás, eh, nuestro querido amigo Ale Sánchez se quería comprar un campo y fue a verlo, quería comprar como una parcela, un lugar para construir y me acuerdo que él se fue en estos días típicos de verano de Temuco, que a veces llueve y cae mucha agua. Y me acuerdo que él se fue al campo, yo sabía porque él me dijo, Pipe, oye, tarde me voy al campo, ya, ok, nos despedimos. Y como a las horas después me llama por teléfono, empieza a entrar el WhatsApp de él, me dice, che, estoy acá en el campo, se puso a llover
el camino que era de tierra se transformó en un barro, en una pista de patinaje. Me dijo, por favor, ven a sacarme en el jeep porque estoy enterrado con el barro hasta el cogote. Le dije a la Jani, vamos, y fuimos para allá. Sin mentir, yo creo que fuimos para allá, llegamos, estuvimos tratando de sacarlo, en tratar de sacarlo que he enterrado yo también. Mi auto no es tan fuerte como parece que es. Y estábamos los dos enterrados, estuvimos horas y horas ahí sin poder salir hasta que llegó finalmente nuestro Mesías, nuestro Salvador, Claudio Rivera, y él llegó en su monstruo, en su 4x4, en su camioneta, y él nos sacó. Y me acuerdo que un rato que estábamos tratando de sacar a Ale del barro, yo me sentía súper frustrado, porque decía, pero ¿cómo si yo tengo un auto grande? ¿Cómo si yo tengo un auto que tiene un motor más grande, tiene los neumáticos más grandes? ¿Cómo no voy a poder sacar, tirando al Ale con un cordel, no voy a poder sacarlo de ahí? Y me sentí muy frustrado de esa historia. Me sentí muy frustrado en ese momento. Y a veces pasa que experimentamos cosas en nuestra vida que nos hacen sentir muy frustrados. Y espiritualmente a veces nos sentimos estancados. Muchas veces nos sentimos como que estamos ahí detenidos en medio de la nada. ¿Qué es bueno hacer en ese momento? ¿Qué es bueno hacer en un momento en el cual nos sentimos distraídos, cansados, agotados, agobiados, o te sientes como estancado espiritualmente? Hay varias cosas que podemos hacer, pero una cosa que hago yo personalmente es la siguiente, es recordar qué fue lo último que me habló Dios. ¿Qué fue lo último que Dios me dijo? ¿Cuál fue la última vez que escuché realmente a Dios a través de alguna predicación, a través de alguna enseñanza, a través de alguna palabra profética, a través de alguna canción, a través de un tiempo de oración, a través de algo que escribí en un papel? Dios habla de múltiples formas. Y siempre cuando estoy empantanado, siempre cuando estoy en medio de la nada, cuando me distraje en el camino, cuando sentí que empecé a tomar malas decisiones y me empecé a ir para el lado, a desviar de a poco, lo primero que hago siempre es revisar qué fue lo último que Dios me dijo. ¿Te ha pasado alguna vez esto? ¿Te ha pasado alguna vez, por ejemplo, que sientes que Dios no te habla? ¿Te ha sucedido alguna vez que sientes que Dios se fue? Se fue, no sé, a África, se fue a Europa a ver a la gente que está enferma con coronavirus, se fue, no sé, a Estados Unidos porque allá están los gringos que son más power y eso sí que Dios los usa y a nosotros los latinoamericanos no tanto. ¿Te ha pasado alguna vez eso? Que sientes que estás orando y que Dios no te escucha, que Dios se cayó, que Dios se quedó en silencio. ¿Y sabes qué? A veces nos pasa eso. Es como el juego de la búsqueda del tesoro. Es como que a veces las pistas que tenemos no coinciden, como que las cosas que tenemos en la mano, el puzzle no logramos armarlo, no entendemos cómo descubrir este mapa para llegar al destino final. Y ahí nos frustramos y ahí empezamos a decir, no, es que Dios se quedó callado. Dios más encima ahora no me escucha. Tomé tantas malas decisiones que finalmente ahora Dios obviamente no me escucha, no quiere estar conmigo. Y cuando vienen esos pensamientos a tu mente de que Dios no te escucha, el diablo te empieza a decir que no eres lo suficientemente bueno para Dios, que Dios se aburrió de ti, que Dios está cansado de ti, y el diablo empieza a maquinar sus pensamientos. Pero ¿sabes qué? No es que Dios no te hable, sino que lo que ocurre muchas veces es que Dios ya habló, pero tú te olvidaste de lo que Él dijo. Es más, quizás ni siquiera hiciste lo que Él te dijo que tenías que hacer. En mi casa, mi mamá era de las que repetía dos, máximo tres veces una instrucción. Pipe, anda a lavar la losa. Era la primera. Felipe, anda a lavar la losa, la segunda vez. La tercera, Felipe Andrés, fierro, fuica, anda a lavar la losa. Y yo, sí, mamá, sí, ya voy, sí, ya voy. Después de tres ya no había más instrucción. Mi mamá era, entraba un silencio, una espera, un lapsus, un momentum ahí, que yo seguía olvidado de lo que ella me dijo, muy entretenido en lo que yo estaba haciendo, cuando de repente sentía por atrás el ¡pah! Aquí, en la oreja, en toda la oreja ahí roja.
Y ahí yo recordaba que mi mamá me había dicho 3 veces que tenía que ir a lavar la loza. Gracias a Dios que Dios no actúa así con nosotros. Menos mal que Dios no es como mi mamá que venía y ¡pah! Me pegaba el chillo en la oreja. Pero Dios nos habla. Y después de eso, cuando Él ya fue claro y dijo lo que había que hacer, Él se queda esperando a que nosotros hagamos lo que Él dijo que nosotros teníamos que hacer. Entonces no es que Dios se quedó callado, no es que Dios se olvidó, sino que debes preguntarte, cuando estés empantanado, cuando estés perdido en el tiempo y en el espacio, en tu vida, en tu relación con Dios, en tu corazón, estés confundido, estés cansado, estés agobiado, preguntarte, ¿qué fue lo último que te habló Dios? ¿Qué fue lo último que Él te dijo? Hay un versículo ahí en Lucas 6:46 que el otro día lo estuvimos hablando y estudiando con la gente en el modo del reinicio. Lucas 6:46 dice esto, dice, ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? ¡Wow! Potente el versículo. Lo leo de nuevo. Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Jesús estaba hablándole a la multitud. ¿Sabes qué? Yo pienso personalmente que hay una gran diferencia entre ser un oidor o un seguidor o un fans de Jesús a que ser su discípulo. Creo que la obediencia es la línea que separa a la gente que es discípulo de Jesús y la gente que es del fan club de Jesús. Jesús confronta a la multitud, confronta a las personas y les dice lo siguiente, ustedes me llaman Señor, Señor, ¿por qué me llaman así? Si no hacen lo que yo les digo. Hay una diferencia muy grande entre discípulo y simpatizante de la fe. ¿Sabes qué? El discípulo es un hombre o una mujer que obedece la instrucción del maestro. Es más, copia literalmente de la misma forma las cosas que el maestro hace. Cómo el maestro toma el lápiz, cómo el maestro habla, cómo el maestro se viste, cómo el maestro se expresa, qué es lo que el maestro hace. Literalmente, el discípulo copia fidedignamente lo que el maestro hace y dice, porque es un discípulo. En cambio, el simpatizante solamente escucha, solamente oye, solamente ve, pero no significa eso que obedece. Esa es la línea entre ser un simpatizante y entre ser un discípulo de Jesús. ¿Sabes qué? En la iglesia hoy día hay mucha gente que simpatiza con el Evangelio. Hay mucha gente que simpatiza con la iglesia. Hay muchas personas que han venido a nuestra casa del Padre y llegan y dicen, oh, qué lindo la adoración, oh, pero qué lindo, rico el desayuno, oh, qué gente más entretenida, qué ambiente de casa tan lindo. Y la gente se maravilla de lo que puede ocurrir ahí, de la palabra de Dios que se enseña, de los tiempos de oración y de las cosas lindas que pueden ser para ellos. Pero sabes que muchos de ellos no vuelven, o muchos de ellos todavía están solamente simpatizando con la casa del Padre, pero no son discípulos, no son seguidores de Jesús, no son personas que están buscando la presencia del Padre para su vida y caminan lejos de eso. Entonces, es una diferencia muy importante. Por eso es muy relevante y es muy importante que nosotros empecemos a obedecer las palabras de nuestro Señor Jesús. Si yo digo que Jesús es mi Señor, si yo digo que Jesús es mi Rey, mi Shey, si yo digo que Jesús es lo más importante en mi vida, es quien está en el número uno en mi vida, entonces significa que yo debo obedecer lo que Él me ordena y debo obedecer lo que Él me está pidiendo que yo haga. ¿Por qué? Porque yo soy su hijo, soy su discípulo y camino junto a Él en obediencia. Hay otro versículo que está ahí en Santiago 1:22, dice lo siguiente, dice, no solo escuchen, perdón, dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan
a sí mismo. ¿Sabes qué? No sacas nada con solamente escuchar la palabra de Dios. Es más, no sacas nada solamente con que tú escuches hoy día esta predicación o esta enseñanza. No sirve de nada todo lo que hoy día estamos haciendo, todos los recursos que estamos invirtiendo en esto, todo el amor que le estamos dando a esto, toda la onda que le estamos dando a esto para llegar a tu casa. No sirve de nada si realmente tú no pones en práctica lo que aquí estamos enseñando. ¿Sabes qué? Hay mucha gente que hoy día sufre, hay mucha gente que hoy día tiene la embarrada en muchas áreas de su vida, hay mucha gente que nos llama llorando, que nos escribe, y hay mucha necesidad en la iglesia, y está bien, o sea, la vida está conformada muchas veces por situaciones difíciles, y no estamos diciendo que está mal eso, pero muchas veces el denominador común en casi todas las personas que nos llaman para eso es que no están haciendo lo que Dios les dijo que tenían que hacer. Solamente hay un sentimiento de, de culpa, pero no hay arrepentimiento. ¿Cachai? Solamente, oh, es que siento que está quedando la embarrada, es que siento que no puedo más, es que siento que lo tengo que dejar, es que siento que tengo que renunciar, es que siento que me siento tan mal, que me atacan, que es tan difícil, que todo está mal, me siento pasado a llevar, me siento que es injusto y puedes sentir un montón de cosas. Ya no estoy hablando de ninguna persona en particular de ustedes, estoy diciendo situaciones generales. Ya estoy pensando en la Jani y en mí. Siento esto y que está bien, que está mal y toda la cuestión. Pero ¿sabes qué? El denominador común muchas veces pasa que no estamos haciendo lo que Dios nos dijo que teníamos que hacer. No estamos obedeciendo. No solo escuchen la palabra de Dios, sino que tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Es como cuando hacemos discipulados y estudios bíblicos, no sacan nada con tener un montón de discipulados terminados. Yo tengo una carpeta, tenía guardada una carpeta con todos mis diplomas y todos mis cursos que hice, ¿cachai? Pero eso no significa que yo soy un discípulo de Jesús. Puedo tener mucho conocimiento de Dios, puedo saber mucho acerca de Dios, puedo darte una clase de muchas cosas que Dios hace en el corazón, en la vida de las personas, pero no tiene ninguna vida, no tiene ninguna realidad todo eso, si en realidad yo no practico todo lo que enseñé. Un ejemplo súper cruel de esto pasa en las iglesias, por ejemplo, cuando hacemos cursos de evangelismo. Le enseñamos a la gente a evangelizar el plan uno, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, los pasos de la fe, los pasos de esto, pa. Ok, le entregamos el diploma a la gente y se van para la casa. Y resulta que la gente nunca practicó evangelizar. Solamente aprendió una metodología. La pregunta es, ¿la gente realmente aprendió? ¿Realmente entendió cómo había que hacerlo? No, solamente se llenó de conocimiento. La palabra de Dios, amigos queridos, si tú no la si tú no pones en práctica los principios de Dios sobre tu vida, entonces no eres un discípulo de Jesús. Solamente eres parte del fan club, del fans de Jesús. Eres parte de los que simpatizan con la fe. Oh, que me gusta esta iglesia porque es más tranquila, porque no nos dicen las cosas tan fuertes así, porque porque nos juzgan, porque hay mucho amor aquí. Oh, en la casa del Padre hay mucho love, hay mucho amor y como que se respiran ambientes de amor y como que todo está lindo, como todo está bueno y que todo es re tranqui, como que no hay juicio. Oye, si tu visión es esa, estás muy equivocada, porque el amor también corrige, porque el amor también exhorta, porque el amor lo que hace es que transforma las vidas, los corazones de las personas. Y sabes que si tú hoy día no estás obedeciendo la palabra de Dios, si tú no estás poniendo en práctica los principios de Dios para tu vida, si tú no estás siguiendo las instrucciones, las pistas que Él nos da para llegar al tesoro final, para descubrir ese tesoro que hay para nosotros, déjame decirte que estás equivocado. Te vas a estrellar contra un muro, tarde o temprano. ¿Sabes qué? La obediencia al principio de la vida es algo que se padece. Oh, no es fácil obedecer. No es fácil ir a lavar la loza cuando tu mamá te dice, oh, estás ahí jugando un juego de play, estás ahí conversando con tus amigos, estás ahí descansando y tu mamá viene y te ordena hacer las cosas, oh, qué fastidio, hacer la cama, hacer esto, ir a trabajar, tenés que obedecerle a este jefe que dan ganas de estrangularlo, que no tiene idea de nada, que es un don nadie o que está ahí porque está pitutado, ¿verdad? Todos esos sentimientos, como que todos lo experimentamos. Obedecer se padece, obedecer no es fácil, obedecer es algo interno súper fuerte porque va en contra de nuestra naturaleza. Más encima,
La palabra obediencia, me encantó lo que nos dijo el otro día la Ale González, le colocó como este aliño especial a esta conversación que tuvimos, y ella nos decía más encima la palabra obediencia, culturalmente la palabra obediencia está rodeada o está relacionada con castigo o con reprimenda. Obedecer acá en nuestra cultura es sinónimo de que te van a castigar o que te van a retar. O sea, no puede ser algo bueno, es como estar relacionado con algo que puede ser malo. Pero ¿sabes qué? La obediencia se padece y es difícil porque tenemos que morir a nuestros deseos para poder obedecer. Pero ¿sabes qué? La obediencia desde la perspectiva de Dios es súper diferente. La obediencia desde la perspectiva de Dios tiene que ver con esto. Mira, la obediencia desde la perspectiva de Dios tiene que ver con que es la parte de nuestra fe que nos lleva a la libertad. La obediencia nos da libertad. La obediencia a veces conlleva riesgo, salir de una zona de comodidad. La vida plena de gozo y libertad se experimenta cuando obedecemos al Señor. ¿Sabes qué? La obediencia para Dios es libertad para nuestra vida. Me quedé pegado. No se quedó pegada la transmisión, me quedé pegado yo. Porque a veces pensamos que la obediencia es como esclavitud. Es como que, viene otra vez este viejo a decirme que tengo que hacer esto. Viene otra vez mi mamá a decirme que tengo que hacer esto. Qué lata. Qué lata. Qué fome. Que aquí, que allá, que no me dejan ser, que yo quiero ser así. Es que no me dan libertad. Que no. Pues sabes que desde la perspectiva de Dios, obediencia es libertad. ¿Alguna vez te pasó esto? ¿Alguna vez caminaste en contra de la corriente en un río? En un riachuelo, un río pequeño, a lo mejor te llegaba simplemente el agua hasta la rodilla. Pero era tan fuerte la corriente que empiezas a caminar contra la corriente. Y al principio es muy divertido, porque como que te resbala las piedras, ¿verdad? Como que te puedes caer, pero no te caes, y empiezas a caminar. Pero llega un momento, después de unos 10, de unos 20 minutos que vas caminando, que te empiezan a doler las piernas. El agua empieza a ser más fría. Los dedos ya no soportan las piedras y te empieza a doler por donde vas caminando. Es porque vas en contra de lo que naturalmente es lo normal. Y sabes que muchas veces eso es muy parecido. Cuando caminamos en desobediencia, vamos caminando en algo que naturalmente va en contra de lo que Dios quiere para nosotros. Entonces creemos que somos libres de Dios caminando de esa forma, pero nos seguimos esclavizando aún más. Y nos seguimos, lo peor de todo es que nos cansamos. Gastamos tiempo, recursos, nos frustramos en cosas que no son lo relevante para nuestra vida. Y no obedecemos lo que Él nos quiere entregar. Mira, quiero terminar con dos cosas importantes. Ya sé que me he alargado un poco, pero quiero hacerlo. ¿Qué debemos hacer para obedecer? ¿Qué debo hacer para obedecer? Lo primero que debo hacer para obedecer es que debo atar, mira, fíjate esto, atar mi alma. ¿Qué es lo que es el alma? El alma es donde atesoramos nuestra personalidad, nuestra mente, nuestras emociones. Dice que lo que debemos hacer para obedecer es que debo atar mi alma al altar de sacrificio a Jehová. Hay un salmo, el 118, dice así, el Señor, Salmo 118, versículo 27, dice así, el Señor es Dios y brilla sobre nosotros. ¿Cuánto dicen amén a eso? Yo digo amén, wow. El Señor es Dios y brilla sobre nosotros. Amén, sí, wow, power, ¿verdad? Lo creo con todo mi corazón. Pero él dice después, lleven el sacrificio y átenlo con cuerdas sobre el altar. Lleven el sacrificio y átenlo con cuerdas sobre el altar. ¿Sabes qué? En el texto en lo que realmente está diciendo ahí, lo que se quiere decir, hay una versión más antigua que dice, agarren el toro, amárrenlo y llévenlo al altar para que sea sacrificado. ¿Alguna vez intentaste domesticar un toro? ¿Alguna vez intentaste amarrar un toro? Es un animal tremendo de grande, ¿sí o no? Es un animal que te deja la pura embarrada en un rato, ¿verdad? Hombre contra un toro salvaje, sabemos cuál va a ser la respuesta de lo que va a ocurrir en ese enfrentamiento. Pero David dice, Jehová nos enseña esto a través del Salmo de David, y él dice, el Señor es Dios y brilla sobre nosotros, pero dice, lleven el sacrificio y átenlo con cuerdas sobre el altar. ¿Qué nos quiere enseñar esto?
que obedecer tiene que ver con morir a mí mismo. Debo amarrar y debo sacrificar algo en el altar del fuego donde se quema la ofrenda de sacrificio. Debo llevar el toro, debo llevar mi vida amarrada para que Dios la queme, para que sea sacrificada y para que de esta forma yo pueda experimentar obediencia. ¿Sabes qué? Debo hacer morir mis propios deseos, mi propia voluntad, mis propios planes, lo que yo creo que es mejor para mi vida. Y obedecer a Dios con todo. Y la segunda cosa que tienes que pedirle a Dios es que Dios te dé entendimiento e iluminación para caminar en la obediencia que Él te está llamando. Cuando tú obedeces a Dios, lo que ocurre es esto. Él te pide un salto de fe. Es como cuando le dijo a Pedro, bájate de la barca y camina sobre el agua. Y Pedro obedeció. Sabía que físicamente era imposible hacerlo, pero obedeció. Y cuando Pedro dio el paso de fe, sus ojos fueron iluminados, él tuvo entendimiento porque obedeció, ejecutó la tarea y echó a andar lo que empezó a ocurrir. Echó a andar todo lo que Dios estaba trayendo sobre su vida. Y para obedecer necesitamos que sean abiertos nuestros ojos, que Dios traiga luz a nuestro camino. No es que Dios tenga la respuesta. No, mira, no es esto. Para obedecer no necesitamos tener todas las respuestas, porque también hay fe en esto. Pero cuando tú mueves la maquinaria y empiezas a obedecer, Dios empieza a iluminar tu corazón y te da claridad para tomar las decisiones y buscar las respuestas correctas a tus preguntas. Efesios 1 dice, versículo 17 dice, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. Cuando tú empiezas a caminar en fe y empiezas a obedecer, lo que va a empezar a ocurrir es que Dios va a empezar a sacar las vendas de tus ojos y tu entendimiento va a ser iluminado, tus ojos van a ser iluminados y espíritu de sabiduría va a venir sobre tu vida para poder caminar en la libertad y en los planes y propósitos que Él tiene para tu vida. ¿Sabes qué? Una obediencia sin reservas, una obediencia que no se guarda nada, siempre va a superar a una desobediencia autoprotectora. A veces somos desobedientes porque creemos que nos autoprotegemos, como que nos autocuidamos de algo malo que vaya a ocurrir. ¿Y sabes qué? Pero nadie te va a cuidar mejor como te cuida papá. Nadie te va a cuidar mejor. ¿Tú crees que tú te puedes cuidar mejor a ti mismo? No, es un engaño. Nadie te va a cuidar como te cuida papá. Cuando Dios te llama a hacer algo que tú no puedes hacer, ¿sabes qué es lo que pasa? Es que te sumerges en una aventura con Él. No hay nada mejor que una aventura junto a Dios. La oración sin obediencia es aburrida. Si tú oras todos los días, pero no obedeces lo que Dios te dice a través de la oración, no tiene ningún sentido, es aburrido y algo monótono. Pero cuando tú empiezas a orar, empiezas a buscar de Dios, Dios te empieza a hablar, Dios te empieza a decir lo que tienes que hacer y tú empiezas a caminar en obediencia, vas a empezar a experimentar un proceso de fe increíble en tu vida, de crecimiento en tu vida y Dios te va a transformar. Y va a ser algo no aburrido, va a ser algo que te va a volver adicto a la presencia de Dios. ¿Sabes qué? Quiero invitarte a experimentar la libertad de poder caminar en obediencia. Mi oración es para que toda cadena de esclavitud que te ata al miedo, toda cadena de esclavitud que te ata al temor, sea rota en el nombre de Jesús. El temor y el miedo te detienen para no obedecer. Pedro no tuvo temor, se mandó del barco abajo y empezó a caminar al agua. Y cuando tuvo miedo y temor fue cuando se empezó a hundir. Pero aún ahí, cuando se empezó a hundir, Dios lo empezó a rescatar. ¿Sabes qué? Yo quiero pedirte, quiero invitarte esta tarde, quiero pedirle al Espíritu Santo que venga ahora sobre tu vida
y que pueda empezar a hacer algo tan, 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 tan grande en tu corazón. Sabes que yo siento muy fuerte la presencia de Dios en este momento. No sé si a ti te pasa eso. Pero yo siento que Dios está, pero full, full, full ahora, en este momento ahí en tu casa donde te encuentras. Y, y siento que literalmente a algunas personas Dios los está empujando a obedecer. Y sabes que yo te digo ahora, deja de resistir a la obediencia. Deja de resistir a lo que Dios quiere hacer en tu vida. Deja de resistir a lo que Dios está llevándote en este momento, porque Él quiere, a través de la obediencia, quiere darte libertad. Sabes que hay muchas personas que están atadas. Hay muchas personas que no están experimentando cambio y transformación en su vida. Hay muchas personas que necesitan ser transformadas y cambiadas. Y Dios quiere liberarte. Pero el camino a la liberación está en la obediencia. Dios ya no quiere que sigas de alguna forma luchando con Él. Dios quiere darte libertad. ¿Sabes qué? Dios quiere invitarte esta mañana, esta tarde ya, quiere invitarte a que seas discípulo de Jesús. Discípulo. Yo no más un fan, ser parte del fan club de Jesús. Ya no más ser simplemente una persona que es de alguna forma un simpatizante de Jesús, sino que lo que Dios quiere hacer en tu vida es que Dios quiere traer libertad y Dios quiere traer libertad sobre tu corazón. Vamos a orar. Me vine porque sentí muy fuerte parte de Dios. Esto no está planificado, por eso vieron que me pegué con la puerta y todo, pero no importa. Me acordé de una anécdota que creo que nos puede servir. A mí me sirvió mucho. Yo estaba sentadita frente al Pipe y vino a mi mente esto, yo sé que de parte del Espíritu. No sé si ustedes han conocido o conocen o han visto alguna vez a alguien, una persona que se está ahogando, cómo la rescatan las brigadas de rescate. Nosotros teníamos un amigo con el Pipe que hace muchos años atrás que era salvavidas. Y él nos decía que la gente cuando está ahogándose está en un estado súper tenso. Y como que aletean para todos lados y qué sé yo. Y como que, y por favor, escuchen en el espíritu esto que les estoy diciendo. No es para distraerlo de todo lo que el Pipe habló. Y es que cuando llegan ellos a salvar a las personas, muchas veces no pueden tomarlos porque la gente se agita mucho, se mueve, se hunde, se levanta y está así como alterada. Y él me dice que la única forma de poder rescatar a una persona que se está ahogando es cuando la persona se entrega. Y eso es súper difícil porque dice que la gente se está ahogando. Entonces dice la gente, la gente le dice, pues yo pensé que si yo me entregaba me iba a hundir. Porque lo que ellos le dicen, no te muevas, yo te voy a sacar. Y la gente dice, no, porque me voy a hundir. Y él nos decía, la única manera de que nosotros podamos rescatar a alguien es que la persona se rinda. Es que la persona deje de aletear, deje de luchar y la persona diga, bueno. Y cuando se rinde, se empieza a hundir un par de centímetros, pero ahí el salvavidas la toma, le pone el flotador y todas esas cosas. Y cuando Pepe está hablando, vino tan claro a mi mente ese ejemplo. Y quizás todos hemos visto en alguna película esa escena de rescate. Y yo siento que nosotros a veces somos esas personas que aleteamos y aleteamos y aleteamos. Hacemos como plan B, plan C, plan D, plan E, plan F. Cuando en realidad lo que tenemos que pedirle al Señor es obediencia para poder rendirnos ante Él. Y realmente decir, Señor, no puedo salvarme solo, necesito de tu salvación ahora. Y decido obedecer lo que tú tienes planeado para mí. Fue tan fuerte para mí escuchar esto y quería compartirlo, Pipe. Súper, creo que Dios está hablando tan fuerte en nuestros corazones y yo quiero orar. Padre, oramos en el nombre de Jesús para los que están todavía luchando, para los que están peleando, los que están pegando los últimos aletazos en el agua, como decía Jani recién. Aquellos que se están tratando de salvar a ellos mismos por sí solos, que están tratando de salir adelante por sí solos, Señor. Yo oro ahora para que caiga, Señor, todo espíritu de
de egocentrismo, todo espíritu de orgullo, todo espíritu de creer que nosotros podemos hacer las cosas mejor que Dios. Y que venga sobre nosotros ahora, se derrame sobre nuestros corazones algo poderoso del Espíritu Santo, que nos dé libertad, que nos dé sanidad. Señor, en este momento decidimos dejar de caminar en nuestra propia dirección. Decidimos, Señor, arrepentirnos delante de ti. Señor, perdónanos porque hemos tratado de avanzar solos, perdónanos porque hemos tratado de hacer las cosas en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias, Señor, incluso aún en medio de nuestra propia miseria, tratamos de hacer las cosas solos, Señor, pero yo oro en el nombre de Jesús, para que venga el Espíritu Santo ahora y traiga arrepentimiento sobre la vida, y que podamos decidir voltearnos y volvernos hacia la dirección tuya, Señor, hacia tu camino. Señor, renunciamos a toda fuerza del hombre y de la mujer sobre nosotros, todo espíritu humano, Señor, de querer hacer las cosas por nuestras propias fuerzas. Rechazamos, Señor, todo eso y decidimos ahora caminar en libertad. Y la libertad está en obedecerte. Sí, Señor. Obedecer lo que tú tienes para nosotros, papá. En el nombre de Jesús, Señor, yo oro para que cada uno de mis hermanos que está escuchando esta mañana, que cada una de las personas que está conectada a esta transmisión, a este streaming hoy por la mañana, que pueda venir el Espíritu Santo y que pueda traer sobre tu vida libertad. Libertad a través de obedecer la palabra de Dios. Libertad a través de obedecer sus mandamientos, tus mandamientos. Libertad de empezar a hacer y a caminar en base a lo que tú has entregado para nosotros, Señor. En lo que tú pusiste en nuestro camino, Señor, para nosotros. Oramos por esto. Espíritu Santo, sigue obrando en cada uno de nosotros. Sigue trabajando en nuestra vida, Señor. Y transfórmanos en discípulos tuyos, Señor. No simpatizantes de la fe. No simpatizantes de los milagros. No simpatizantes de ver cómo se multiplica el pan y los peces. No simpatizantes de ver cómo sanan los enfermos. Sino que realmente podamos ser discípulos y podamos ser protagonistas, Señor, de esta historia junto a ti. Señor, cortamos toda atadura de miedo y toda atadura de temor en el nombre de Jesús. Esa pregunta que te haces, ¿cómo lo voy a hacer entonces? Esa pregunta que te haces, bueno, ok, quiero seguir a Jesús, pero ¿cómo lo hago frente a esto? Si me he ganado la vida de esta forma, ¿cómo lo voy a hacer ahora que Dios me está diciendo esto otro? Déjame decirte que cuando lo comiences a hacer, ¡pah!, Dios va a soltar todas las respuestas que necesitas. Y Dios va a empezar a soltar todo lo que estaba amarrado en el cielo y detenido en el cielo para tu vida. Y Dios va a venir cuando empieces a obedecer. ¿Sabes lo que va a ocurrir? Es que se va a abrir el cielo y va a caer algo que nunca imaginaste ver suceder ante tus ojos. Vas a experimentar. Porque la obediencia es el mejor lugar donde podemos estar. Porque la obediencia te da libertad. Porque la obediencia nos hace ser dependientes de Jesús todo el tiempo. Porque la obediencia nos hace entender que nada es en nuestra fuerza. Todo viene del Padre. Todo vuelve a Jesucristo. Nuestros ojos están puestos en Jesús. Nuestra esperanza está puesta en Jesús. Y caminamos determinados en mirar a Jesús en obediencia hacia Él, dejando todo el pasado atrás y siendo libres, libres, libres. Toma esa ofrenda, amarra esta ofrenda, amarra este sacrificio, amárralo ahora. Amarramos este toro, Señor. Amarramos, Señor, nuestro yo interior, nuestro egocentrismo, nuestro orgullo, lo amarramos y lo atamos ahora al altar de sacrificio para que sea quemado por el fuego santo, para que sea quemado en el fuego santo, el altar de adoración. Y en ese lugar de sacrificio vamos a empezar a experimentar liberación para nuestra vida. En el nombre de Jesús, yo oro ahora porque siento que hay muchas personas que están siendo liberadas ahora en el nombre de Jesús. Hay liberación, Padre, hay liberación. Hay muchos que son liberados ahora de esclavitud, son liberados de enfermedad, son liberados, Señor, de endeudamiento, son liberados, Señor, de caminar una vida centrada en ellos mismos, de orgullo, de vanagloria, de egocentrismo. Son liberados, Señor Jesús, de hacer las cosas en sus propias fuerzas. Son liberados ahora, Señor, porque son
dependientes completamente de ti, en obediencia al Padre, en obediencia a Jesucristo. Oramos en el nombre de Jesús por estas cosas, papá. Oh, Señor, y ahora tú empiezas a hacer algo nuevo. Yo veo cómo tú estás haciendo algo nuevo en cada hogar, en cada familia, en cada persona, Señor. Somos libres, Señor, somos libres en ti. Y eso nos hace ser espontáneos, nos hace ser auténticos, Señor. Somos auténticos en ti, papá. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios.